Estática de fluidos. Mecánica de fluidos. Rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. La característica fundamental que define a los fluidos es que carecen de forma definida. Presión atmosférica. Es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función de la altitud a la que nos encontremos, con referencia al punto más bajo considerado, que suele ser el nivel del mar. Fases de la materia. Sólido. Tiene sus partículas muy juntas, unidas por fuerzas de atracción de gran magnitud. Tienen forma definida, alta cohesión, elevada densidad y gran resistencia a la fragmentación. Líquido. Unidas por fuerzas de atracción, pero mucho más débiles y menos ordenadas. No representan alta cohesión y resistencia. Adquieren la forma del envase que los contenga. Gas. Las partículas se encuentran en un estado de dispersión. No tienen forma fija ni volumen fijo. Son poco reactivos químicamente. Fluido. Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Pueden ser líquidos o gases, según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre moléculas. Efecto de la fuerza sobre los fluidos. Se denominan fluidos a los cuerpos que pueden fluir, carecen de forma y necesitan recipientes para contenerlos. Los líquidos y los gases son fluidos. Cuando se aplica una fuerza sobre un fluido, este disminuye de volumen. A esta propiedad se denomina compresibilidad. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de un líquido y otro de un gas. Vemos que el líquido, al aplicar la fuerza, se comprime muy poco. Eso quiere decir que es poco compresible. Y aquí vemos el del gas, que se le aplica una fuerza y vemos que es bastante compresible. Densidad. La densidad nos expresa la masa de la sustancia contenida en la unidad de volumen. Su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades que se utilizan son gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del agua varía con la temperatura. Su densidad máxima es a la temperatura de 4 grados Celsius. Aquí tenemos este pequeño cuadro donde nos muestra cómo la densidad va variando y disminuyendo mientras la temperatura va aumentando. Normalmente para las operaciones se toma que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico o también 1000 kilogramos sobre metros al cubo. Presión. Es una magnitud física que expresa la distribución de una fuerza normal sobre una superficie. La presión tiene múltiples puntos de aplicación y manifestación normal sobre las superficies. Esto nos dice que la presión es igual en todos los puntos de una superficie plana. Tenemos como fórmula que la presión es igual a fuerza sobre área y las unidades en el sistema internacional que se usan son los pascales, que vendrían a ser newton sobre metros cuadrados. Otras unidades que podríamos encontrar serían atmósferas, torricelli, centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, libra, pulgada al cuadrado o bar. Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos debido a la acción del campo gravitatorio. La presión atmosférica al nivel del mar equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales. También es igual a una atmósfera o a 14,7 psi o también a 730 milímetros de mercurio. La densidad del aire varía con la altura. La presión del gas es proporcional a la densidad del gas. La presión atmosférica es máxima al nivel del mar y es mínima e igual a 0 en el límite de la atmósfera. Aquí vemos como un ejemplo en la imagen que a mayor altura tenemos una menor presión y a menor altura tenemos una mayor presión. Presión de un fluido en reposo. La presión hidrostática en fluidos en reposo provoca fuerzas perpendiculares a las del objeto sumergido. ¿Qué condiciones tiene lo mencionado anteriormente? Bueno, lo que nos quiere decir, por ejemplo, es de que si tenemos un objeto y es sumergido en un líquido que está en reposo, va a generar fuerzas perpendiculares a toda la superficie del objeto.
Ok, ¿bajo qué condiciones se podría cumplir esto? Lo que pasa es que en otros casos, en otros ejemplos, en un caso que no es ideal, en el mundo real, por ejemplo, en el caso de un río donde el líquido no está en reposo, sino está en movimiento, las fuerzas ejercidas a la superficie del objeto no van a ser necesariamente perpendiculares y por eso se resalta que tiene que ser un fluido en reposo. ¿Okay? Y eso se puede, por la experiencia nos da las siguientes fórmulas. Unidades de la presión. En el sistema internacional la presión se mide en pascales, mientras que en el anglosajón se mide una libra por pulgada. Okay, en estos dos casos se miden esos casos porque son consideradas como derivadas, ¿no? del clásico fuerza sobre Newton sobre masa al cuadrado. Aquí hay algunas equivalencias notables que se tienen que tener en consideración para resolver los problemas. Fuerza de empuje. Bien, ¿qué sucede con la fuerza de empuje? Lo que pasa es que al sumergir el objeto en un líquido, como les mencioné anteriormente, se genera una gran cantidad de fuerzas debido a la presión, debido a una gran cantidad de fuerzas alrededor de la superficie del objeto. Y estas fuerzas mencionadas, en este caso nos interesan las fuerzas verticales, que nos dan como fuerza resultante una fuerza vertical ascendente, conocida como fuerza de empuje, cuya magnitud es igual al volumen del fluido desplazado por el objeto. La fuerza de empuje estaba por la fórmula que es densidad por gravedad por el volumen sumergido. Bien, el principio de Pascal. Bien, ¿qué nos dice el principio de Pascal de manera explícita? Nos dice que la expresión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite por igual en todas las direcciones, en todo el fluido. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, el principio de Pascal puede comprobarse fácilmente utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares. Por ejemplo, en este caso. Y provista de un émbolo. Vamos a utilizar, en este caso, se utilizó una jeringa cargada con agua y a través de uno de los orificios se le inyecta, o se le intenta meter a la esfera agua a presión. Y se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión y también con la misma velocidad. ¿A qué se debe esto? Se preguntarán. Bueno, como les comenté anteriormente, se debe a que esa fuerza se va a distribuir de una manera más equitativa entre esos huecos. De manera uniforme, ¿no? En todo el volumen y en todas las direcciones. Una aplicación en la vida cotidiana, bueno, sería la aplicación en una prensa hidráulica, ¿no? En la cual muchas veces consta de cilindros o émbolos que se comunican mediante entre sí. Por ejemplo, en este caso, que se puede observar, se aplica una determinada fuerza sobre y esa fuerza se va a distribuir de manera uniforme y va a llegar al otro lado y va a salir más o menos con la misma presión, lo cual nos genera esta fórmula, ¿no? Que es la fuerza en este émbolo va a ser igual multiplicada, bueno, por el área de la presión que se genera en el otro émbolo, va a ser igual a la fuerza en el otro émbolo, también multiplicada por el área en el cual se ejerce una presión en el primer émbolo. Ahora, la relación de la fuerza de flotabilidad y el líquido desplazado, bueno, a esa relación se le llama principio de Arquímedes, lo cual nos dice que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Esto es válido para líquidos y gases, ¿no? Ya que son fluidos. En la imagen que vemos ahí, vemos que cuando el cuerpo ingresa al recipiente, el fluido ejerce una fuerza llamada empuje hacia arriba, que es igual al peso del agua que se desplaza. Y es por eso que, digamos, los cuerpos se sienten más livianos, o en todo caso se habla de peso aparente, la cual se va a calcular restando el peso del fluido, o empuje también dicho, del peso real, o dicho de otra manera también, el peso aparente de un objeto sumergido sería igual al peso en el aire menos la fuerza de flotabilidad. El empuje es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba, que ejerce un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido.
Por ejemplo, en la imagen inferior observamos que el bloque de 3 kilogramos tiene un peso aparente igual al peso de 1 kilogramo cuando está sumergido. El peso aparente de un objeto sumergido, como ya se había dicho, es igual a su peso en el aire menos la fuerza de flotabilidad. Entonces los objetos pesan más en el aire que en el agua. Cuando está sumergido, este bloque de 3 newton parece pesar solo 1 newton. El peso que falta es igual al peso del agua desplazada, o sea 2 newton, que es igual a la fuerza de flotabilidad. Ahora, ¿qué hace que un objeto flote o se hunda? Si un objeto es más denso que el fluido en el que se inmerge, se hundiría. Y si un objeto es menos denso que el fluido en el que se inmerge, flotará. Y si la densidad de un objeto es igual que la densidad del fluido en el que se inmerge, ni se hundiría ni flotaría. Un ejemplo ilustrativo para comprender el principio de Arquímedes es en los barcos. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, un barco que pesará miles de toneladas, ¿no?, y puede flotar. Y esto es debido a que los cascos de los barcos están hechos de materiales con mayor densidad que el agua. Entonces, la única forma de que floten es compensándolos, o sea, compensar tal exceso de densidad con otros elementos de menor densidad, por ejemplo aire, y así creando zonas huecas en el casco donde dando el efecto deseado. Entonces, en conclusión, la fuerza de empuje consigue compensar al propio peso del barco y de esa forma este queda a flote, ¿no? Ahora, el principio de Pascal. Uno de los hechos más importantes sobre la presión de los fluidos es que un cambio de presión en una parte del fluido se va a transmitir íntegro a las demás partes. Por ejemplo, en la figura tenemos un recipiente circular donde se ejerce una presión, ¿no?, en el tapón marrón que vemos. Entonces la presión del fluido en todo su interior o pared del recipiente será la misma. Y esta regla se le llama principio de Pascal. El principio de Pascal es la base de la prensa hidráulica. En este caso se va a aplicar una fuerza en una determinada área. Entonces se aplica una presión. Y esta presión que se ejerce en el lado izquierdo debido a una fuerza F1 y a un área se va a transmitir de igual forma a todas las partes del fluido e incluso en las paredes del recipiente. Esto quiere decir que la presión que se va a ejercer a la izquierda va a ser igual a la presión de la derecha. Entonces, a pesar de que las fuerzas varían debido a que las áreas son distintas, las presiones se van a conservar, y esto porque el fluido es cerrado e incompresible, y la presión se transmite de igual magnitud en todas las paredes. A ver, las aplicaciones del principio de Pascal. El principio de Pascal se aplica a todos los fluidos, sean gases o líquidos. Una aplicación característica de este principio para los gases y los líquidos es la rampa hidráulica, que tiene muchos talleres automotrices. Por ejemplo, en la figura, la mayor presión del aire producida por un compresor se transmite por el aire hasta la superficie de aceite que hay en un depósito subterráneo. A su vez, el aceite transmite la presión a un pistón que sube al automóvil, que va a subir al automóvil, que hace descender al automóvil, ¿no? Entonces la presión relativamente baja que ejerce la fuerza de subida contra el pistón es aproximadamente igual a la presión del aire en los neumáticos de los vehículos. La hidráulica se va a emplear en modernos dispositivos que varían en tamaño, desde los muy pequeños hasta otros que son enormes. En estos van a destacar los pistones hidráulicos, presentes en casi todas las maquinarias de construcción, que mueven, pues, por ejemplo, pesadas cargas, ¿no? Entonces este principio va a permitir levantar con suma facilidad enormes cargas, ¿no?